Grabar. Ahora sí, bien, arrancamos la clase formalmente. Bien, vamos a hacer como una pequeña introducción acerca del libro. El libro se llama Panorama de la Biblia y ustedes entiendan que cuando decimos panorama es como una mirada general acerca de la Biblia. ¿Sí? Es una mirada general, no es algo específico, no es un estudio bien profundo de lo que significa la Biblia, sino es algo de forma general, que nos va a propiciar también herramientas para poder decir, bueno, ¿por qué los cristianos acudimos o leemos la Biblia y no el libro del Mormón, por ejemplo? ¿Se entiende? ¿Me hacen el ok por lo menos con la manito? Así me siguen, bien. Bueno. Vamos a comenzar con una pregunta antes de avanzar en la lección. Le pregunto a Abel y después le pregunto a Dayana. La misma pregunta. ¿Qué es la Biblia para ustedes? Para vos, Abel, primero. Para mí, la Biblia es como mm, un manual de instrucción que nos, que nos da pasos a seguir, instrucciones específicas para ser próspero en nuestra vida y en la vida siguiente también. Mm, O sea, la palabra de Dios misma, ¿no? bien, bueno, está bien. Day. Para mí la Biblia es uno de mis alimentos. Ah, bien, bien. Malena, ¿querés aportar algo? No, no está bien. No, sí, sí, la palabra, donde sé que lo que el Señor quiere para mí, como dijo, un libro de instrucciones también, una guía. Bien, bien, buenísimo. Ahora sí tenemos que entender que la Biblia como tal es una composición de muchos libros, ¿sí? Se hicieron, digamos, una junta, un canon, digamos, y en ese canon, ese grupo de escribas, de estudiosos, de teólogos, determinaron qué cantidad de libros iban a componer este gran libro llamado la Biblia, ¿sí? Más adelante ustedes van a ver la cantidad de libros, cómo se divide. Ya a rasgos generales sabemos que son dos partes importantes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hubo un periodo entre los dos testamentos de 400 años, ¿sí? Y acá vamos a usar esta referencia porque dice que durante esos 400 años, muchos predicadores comparten que Dios hizo silencio por 400 años. Ahora yo les pregunto, eh, para ustedes, ¿esto es así? ¿Qué dicen al respecto de esta afirmación o esta frase que se utiliza? No, dice Sarita. No, yo creo que no, o sea, que no se escribió lo que el Señor hizo, capaz, también. Bien, bien, Dai. Sí, yo coincido, o sea, no quiere decir que estuvo Dios en silencio todo ese tiempo, porque Dios nunca deja de actuar, es un verbo. Amén, amén, bien. Y esa pregunta tiene un sentido porque la Biblia, como dijimos, es un conjunto de escritos, ¿sí? Es un libro como tal. Ahora, la palabra de Dios podemos definirla como lo que Dios nos habla, nos comunica, ¿sí? Entre las formas de comunicarse con nosotros, encontramos una de las formas más, digamos, sustanciosa que es la Biblia, ¿cierto? Pero la Biblia como tal es un libro, eso lo tenemos que
decir así, no hacer de la Biblia el centro de la vida del cristiano, sino la herramienta o el medio que Dios ha escogido para transmitirnos su conocimiento en parte, ¿cierto? Y transmitirnos, como decía Abel, instrucciones para la vida cotidiana, ¿sí? Esto lo tenemos que decir así porque muchas veces nos vamos a referir, y aún el libro se refiere a la Biblia como la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene dos significados, ¿sí? Propios, que uno es el rema y otro es el logos. Son palabras en griegas que el rema, ¿sí? Significa lo que Dios nos habla puntualmente a través de un texto bíblico. Si yo digo, Jehová es mi fortaleza, por ejemplo, un salmo, leo esa palabra, y capaz que para algunos de ustedes va a significar más que para otros, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es el que pone la impronta a través de ese escrito. Y esa voz personal se vuelve ese rema para mi vida. El logos es lo que, si leemos los cinco, Jehová es mi fortaleza, mi roca en tiempo de angustia, es el texto como tal, escrito, ¿cierto? Que eso lo vamos a entender los cinco de la misma manera. Si dice que Jesucristo subió al monte y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, el escrito, el logo como tal, entendemos que Jesús subió a un monte, ¿cierto? Y abriendo su boca les enseñaba a los discípulos. Eso para todos es igual. Ahora, en ese mensaje, el Espíritu Santo también me puede, a mí particularmente, decir, bueno, subir al monte, ¿qué significa para mí? ¿Cierto? Y ahí yo ya me meto en lo que el Espíritu Santo me está transmitiendo a mí. Así que bueno, aclarando esas diferencias, qué es la Biblia y qué es la palabra, podemos decir que en la Biblia encontramos lo que Dios nos quiere decir. ¿Se entiende? No es la palabra como tal, porque Abraham, por ejemplo, no tuvo la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Abraham no tuvo la Biblia y sin embargo era guiado por Dios. Dios comunicaba su palabra y Abraham, por las escrituras, entendemos esto, fue llamado amigo de Dios. Entonces, ese es un ejemplo claro, lo mismo que en estos 400 años. No se escribió el mensaje de Dios, no se escribieron los relatos, pero eso no significa que Dios no haya hablado y transmitido mensajes a los hombres. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? Pulgar arriba. Bien. Vamos con la prueba. ¿Cómo es la Biblia? Vamos a la prueba 1A. Permíteme, hija. Sarita va a leer la primera respuesta de la evaluación y todos van corrigiendo. Dale, fuerte, por favor. ¿A qué tres cosas se compara en la Biblia? A, oro. B, miel. C, leche. Bien. ¿Todos colocaron lo mismo? ¿Sí? Pregunta para Abel, la primera. Entendemos que estas son referencias de qué es lo que significa. Ahí Sí. vamos a aclarar la palabra de Dios, ¿cierto? Ujú. Lo que Sí. Dios me dice son estas referencias. Ujú. Es muy posible que nos confundamos entre la palabra y la escritura. El Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento, pero ahora hacemos referencia a lo que significa la palabra para, para nosotros. Abel, ¿qué referencia puedes decir acerca de esto de que la palabra es como el oro? Bueno, más que nada también un poco en la antigüedad, sí, tanto como se ponían los sacrificios, ¿no? Al Señor, ahí en Jerusalén, en Judea, el oro era muy importante. También las piezas de plata, y es como que tenía algo muy valioso. Entonces, esta referencia de tener como el oro es como decir que la palabra
que la Biblia es algo muy valioso para nosotros y que tenemos que tenerlo en cuenta, a pesar de todas estas cosas que, eh, ya sea el teléfono y como también son valiosos en forma material, la palabra de Dios es mucho más. Y eso como nos incentiva en la lección. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Es Bueno, como la miel, ¿viste? También, ¿no? Porque sí. eh, la miel es Mm. dulce al paladar y es algo lindo, es algo que uno desea, ¿no? Ujú. Y cuando uno está como, se podrá decir, ¿no? En cierta palabra, amargado, turbado, angustiado, comer esa miel nos alegra, nos endulza. Amén, amén. Está bueno Claro, también que ustedes usen las referencias del sí, libro porque son herramientas a la ujú. hora que yo tengo para compartir o transmitir el mensaje a otras personas. Está bueno. ¿Qué iba a decir, Adri? Sí, también como que, bueno, este de la miel es como que decir que la Biblia no es solo verdad, sino es como decir en cómo Dios nos muestra su amor de forma escrita. Y Amén, amén. algo también que me pareció para decir nomás. Bien. Es algo Sí. dulce. Y, claro, y es importante lo que me dijo Diana, esto de que como sea algo endulzante para tu alma cuando está amargada, entristecida, y es como que también la miel representa algo como felicidad, placer, ¿no? Bien, Y eso también se refleja ahora cuando estamos leyendo la Biblia con esto del versículo, buscar la palabra, ¿no? bien, Y coincido con Diana. bien, perfecto. Y le toca a Malena definir la leche. ¿Por qué esta referencia? Bueno, yo no lo leí muy bien, tengo que confesar. Todavía me dieron el ok. Pero, pero sí, acá justo pensaba en esta que dice, bueno, la leche, porque como un recién nacido que necesita la leche para crecer, ¿no? Bien, Cuando nosotros, dice la palabra también, como dice acá, que nacemos de nuevo amén, y que necesitamos esa leche. Y me llamaba la atención también acá que dice, bueno, que un bebé toma cada 3 o 4 horas leche, Sí, ¿viste? eso Y no. lo importante que es, o sea, que nosotros estemos alimentándonos siempre de la palabra, ¿no? amén, amén. Bien, Amén. Como para crecer, para poder crecer. perfecto. Ahora, yo cuando leía la lección siempre le trato de reflexionar en los elementos y me simpatiza mucho el oro por lo importante, ¿no? El oro es un material, es el material, el conductor más importante. Ustedes sabían que el oro transmite la electricidad mucho mejor que el cobre y que cualquier otro material. Lo que pasa que no van a hacer cables con oro, Olvídate. es carísimo, pero es Olvídate. un material que significa mucho, es muy noble, tiene muchas propiedades y por eso es tan costoso. Ustedes saben que hoy en día un pequeño pedacito de oro, para que se den una idea, yo hice con el anillo que tenía yo, está bien, era grande el anillito porque era de mi dedo, pero pudimos hacer las alianzas de Nati, la mía, comprarle una pulserita, no sé si fue a Sara Sofía, y nos devolvieron plata, con un pedacito de oro, o sea, un anillito, que es re delgadito, re finito. Entonces, es algo súper importante. Resistente al fuego, es lo más resistente al fuego, ¿sí? ¿En serio? Sí. Y después, por ejemplo, ay, para que están, No, a ver. Ah, mami, estoy en la charla, la clase. Ay, no me puedo comunicar, no puedo meterme, hijo. Bueno, ahora vemos cómo, vos entraste al link, Sí, pero no me da. pero capaz que no tenés el Zoom instalado. Me parece que eso, que no tengo el Zoom instalado porque me dice, me muestra el Zoom, pero no, Bueno, hagamos no me así da. porque estoy en la clase, están esperando los hermanos. Yo te Bueno, corto, después
te guío cómo hacer para que descargues el Zoom y que veas la clase porque está grabada. Bueno, dale, 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 dale. mamita, bendiciones. Era mamá que se comunicaba que no podía conectarse. Sí, Bien, la escuchamos. la miel, ¿sí? Habla de esto que representa como tal. Es en la época antigua, la miel era la sustancia que se usaba para endulzar las cosas. No existía el azúcar como hoy en día. Y la miel, como decimos, es, por lo menos la miel que le llamamos orgánica, es más natural que el azúcar. Ustedes saben que el azúcar es un proceso refinado, ¿cierto? Entonces habla también de la pureza. Y con la miel, otro detalle más, se curan heridas. ¿De qué cosa? Yo no sé si sabían eso, pero la miel también Mm. es un cicatrizante, ¿sí? Y se utiliza para curar heridas. Ahora, de la leche, yo lo pensaría mejor como alimento, más que como leche, como tal. Porque la leche en la vida humana representa una etapa nomás de la vida humana, ¿cierto? Que es la infancia, cuando uno es bebé, hasta los 2 años, que mayormente se toma la leche materna y después un par de años más, y ya los chicos como que empiezan a sacar la leche, ¿no? Pero bueno, yo vería la leche como un alimento. Sí podríamos decir la leche en en el primer tiempo de la vida cristiana es importante, ¿cierto? Que dice el apóstol Pablo, la leche no adulterada, Ajá. que hace referencia En primera Pedro. a que la leche sea, digamos, pura del animal y que no sea, qué sé yo, rebajada con agua o con otras cosas. Entonces, podemos hablar de la leche para una etapa de la vida, pero después el mismo apóstol Pablo nos habla de que necesitamos de alimento sólido, ¿sí? Porque tenemos que sacar eh, otros minerales y otras cosas que tiene el alimento sólido como tal. Y la boca tiene que también hacer este proceso de masticación, ¿cierto? Porque es algo natural, para eso tenemos los dientes, si no, no tendríamos dientes. Estaríamos para chupar, succionar toda la vida y no es así. Así que yo lo vería de esta forma. Eh, el oro, la miel, ¿sí? Y el alimento. Ahí encontramos la leche y el alimento sólido. Esos 3 puntos. Ahora, versículos que ustedes se le vengan a la mente, les voy a dar 3 minutitos si quieren para que busquen un versículo que le represente la palabra de Dios para ustedes. Ya pueden usar los mismos ejemplos de acá, ¿sí? 3 minutitos ahí pueden buscar. ¿Qué es lo que se le está viniendo? La palabra de Dios es esto para mi vida. 3 minutitos. ¿Sí? ¿Sí? Busca. Efesios. Uy, me pasé. ¿Te ayudo? Efesios. Sí, ese era. Sí, está en Efesios. ¿Listo? Bueno, ¿estamos? Usen los buscadores de Google. ¿Qué pasó con Mario? Bueno, arrancamos con Sarita acá, que tiene un versículo. Claro. Decí cuál es el versículo fuerte. Está en Efesios 6, 17. Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Para mí eso se significa la palabra de Dios. Bien, ahí yo voy anotando Efesios 6, 6, 10. No, 6, 17. para que ya lo tengan. Léelo de vuelta, por favor, hija. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, la espada del Espíritu, ahí hay otro elemento más. Pues vamos a encontrarnos con un montón de elementos que representan Es la palabra de la Dios. palabra, que es un elemento de ataque la palabra, ¿no? Amén. No sé si alguien más ahí, ¿está ahí? Pones a lo compartimos. Sí, ahí. Abelito. Es tan difícil porque hay tantas palabras. Ah, sí. Yo me lo sé de memoria. Ay. Bueno, yo voy a leer el Salmo 19:10. Sí, La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus wow, decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. wow. Y aquí abajo, yo me acordaba de eso que decía de la miel. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulza la vida más que la miel del panal. Wow, tremendo, tremendo el Wow. versículo. Salmo 19:10, ahí lo puse. Eh, Ustedes saben que dicen que el oro, porque dijiste del oro primero, el oro Sí, pura como el oro, dice que el oro en su perfecto estado y pulido es semejante al vidrio, es transparente. ¿Vieron cuando da las descripciones de la Nueva Jerusalén, que va a ser de oro, ¿sí? Que las calles van a ser de oro? Se cree o sí. se habla de que va a ser, se va a poder ver hacia el centro de esa gran ciudad, porque el oro es transparente en su perfecto estado, o en su estado más puro, ¿no? Está bueno, está bueno. Abelito, Omale. Sí. Pues, Yo no tengo Biblia. O sea, tengo uno en la mente, sí. Está La dejé bien. allá la Biblia. Pero tengo uno en mente que es, bueno, la de esto de que es como un espejo. Ah, Y esta semana me ha estado hablando de que es viva y eficaz. ahí Que puse aunque yo el leas, versículo. yo el otro día me estaba predicando, y yo digo, ay, pero si ya la conozco esta historia. Y no, y me habló de otra cosa. Y yo digo, tremendo, que es viva y eficaz. Más cortante. Vale, pará, está bueno. Vos dijiste primero es que es como un espejo, Mm, ¿cierto? ¿Por qué No sé decís qué. que... Sí. No, no, explica un poquito más eso, que está bueno. Que nos muestra, por ejemplo, no sé, cuando nosotros leemos la palabra y dice, no sé, lo del necio, por ejemplo, Ujú. que a veces como uno dice, ay, soy yo. Pero bueno, viste que creo que hay proverbios que hablan mucho del necio y demás. Y a veces vos decís, ay, yo tengo estas cosas, ¿viste? Y el Señor ahí te va mostrando las cosas también a cambiar. Bien, Y bueno, y así con muchas. amén. Ustedes saben, el espejo refleja la imagen nuestra, Mm, un espejo cualquiera. Y la palabra también nos pone enfrente de cosas que tenemos que ver para cambiar, o de mm, cosas que están mal o de cosas que están bien. Me gusta porque Pablo el apóstol dice, vemos oscuramente, ¿no? Por un tiempo, pero después veremos como en un espejo, con la cara descubierta, ¿sí? Y está bueno esto porque ahí está, esto también es palabra de Dios. Capaz que no está escrito, eh, no este versículo así, el de Pablo sí está escrito obviamente, pero como se refería a Diana, Malena, pero fíjense que también nos habla, es palabra de Dios,
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros también tenemos el Espíritu y eso se vuelve, ¿cierto? Palabra de Dios. Obviamente, siempre condicionada por la mente humana. Tenemos que entender eso. Cuando hablamos de qué es palabra de Dios, no es que cada partecita, cada letra que usa viene con un sello de Dios, sino hay una inspiración divina, ¿sí? Y a eso le llamamos palabra de Dios. Bien, Abel, Acá en segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Timoteo, ¿cuánto? Segunda de Timoteo 3:16. Bien, léela de vuelta, por favor. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bien. Sí. Damos 2 minutitos ahora para que podamos comentar algún ejemplo bien claro de cuando estaban pasando una situación y fueron a las escrituras y ¡pum! Vino esa palabra como que era para ustedes o escucharon alguna prédica o justo alguna situación y Dios le habló. 2 minutitos, si se ¿De acuerdan, nosotros? sí, de cada uno de ustedes. Por lo Mm, menos dos que se animen. mm, Yo una vez, bueno, tengo muchas, ¿no? Pero Sí, me acuerdo que la esa es la primera idea, vez tenemos que terminé, tener varias. sí, terminé llorando porque yo estaba acostumbrada a leer salmos, estaba acostumbrada así a lo más poético y no sé, a lo más lindo, ¿no? Y Ujú. una vez yo sentía como que, no sé, desesperada, en angustia, sentía como que Dios no me escuchaba, como que oraba y oraba y oraba y como que Dios no me escuchaba. Ujú. Y yo, esto era más en mi adolescencia, ¿no? Sí, Y yo le decía, Señor, entonces no me escuchás, o sea, hablame de alguna forma, ¿no? Y, y claro, y ahí es cuando yo abro la Biblia y escuché, o sea, leí esta palabra que me trajo mucha, como una especie de tristeza, como un papá, ¿no? Que me sí, respondía y que decía que sin fe, ay, justo llegó mi hijo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. así es. Y yo quería como que Dios obre según lo que yo estaba esperando, o sea, que no sé qué esperaba yo, que Dios me hable de otra forma. Y yo tenía la Biblia ahí, entonces yo dije, bueno, voy a abrir la Biblia como para ver qué onda. Como que en ese entonces yo digo, no sé para qué está la Biblia, pero bueno, la voy a abrir. Y estaba ¿Cómo? esa palabra que me golpeó más o menos. Y muchas veces me sentí así, ¿no? Como que una cachetada, ¿no? Al Claro, alma, no sé, porque Dios me hablaba, o sea, muchas veces las palabras que más penetran son las palabras que por ahí nos exhortan. así es, así es. Sí, o que nos hablan en Así que, situaciones muy puntuales. Está bien el ejemplo. sí. Bien. No sé si otro más, Abelito. mm, mm. Bien. Si no hay más, no vamos a forzar. La idea es que salga de una forma fluida. Eh, ahí les voy a poner un versículo para que lo tengan de referencia, que es Segunda de Pedro 1:19. Si alguien lo puede buscar, Segunda Pedro 2:19. Segunda de Pedro 1:19, perdón. 1:19. El que lo tiene, lo lea, por favor. Lo leo si quieres. Sí, Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron,
porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Bien. En la Reina Valera dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Acá lo que habla también de la palabra de Dios como esta luz que saca a revelar o a mostrar cosas que están en nuestra vida que necesitamos cambiarlas, ¿no? Por eso necesitamos arrepentirnos. Pero bueno, usaba esto en función a que tenemos que entender que Dios nos habla. Hoy si sacaran las Biblias de nuestras casas, si hubiera una persecución y sacaran la Biblia de nuestras casas, Dios va a seguir hablando a su iglesia. Amén. En su antigüedad lo hizo por los profetas, por los jueces, por los reyes, y en el tiempo actual, ¿sí? Aún sigue hablando Dios en muchas comunidades donde no está el libro, ¿sí? Porque el que produce ese mensaje es el Espíritu Santo que Dios envió a la tierra. Este mismo Espíritu que conocemos que en el principio dice que se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Es el mismo que nos transmite la voz a la conciencia y al corazón, ¿sí? Algunos han escuchado la voz de Dios como tal, audible, pero generalmente Dios te habla a la conciencia y al corazón, ¿sí? A través de sueños también puede ser, ¿verdad? Sí, a través de sueños, visiones, hay muchas formas, está Mm. bueno eso. Vale, ¿quería decir algo? Bueno, tenemos estos 3 minutos últimos para hacer alguna pregunta en relación a esta parte. Bastante simple por ahora y sencillo. La segunda lección que es cómo se usa, también es simple, pero después de ahí en adelante ya es un estudio un poquito más extenso, ¿sí? Así que no se confíen que las primeras son muy relajaditas porque después van a tener una buena tarea y va a ser bastante lindo. Así que no sé si hay preguntas, si no le pedimos a alguien que pueda guiarnos con una oración. Bien. Abelito, ¿podés guiarnos con una oración?